Buenas noches a cada uno de ustedes y bienvenido a este live número 35. Han sido 35 semanas casi ininterrumpidas en las cuales hemos estado trabajando. Así que me da un placer enorme llegar a que es la última del año. Y les comentaba afuera de cámara que quisiera saber qué piensan de este tiempo, cómo lo podemos mejorar, si es momento ya de cesarlo o de inventarnos algo nuevo. Siempre nuestra misión como iglesia es dar a conocer a Jesús, que digamos que esta no es la plataforma, que lo hacemos de vez en cuando, y la otra parte es enseñar la vida que Él quiere que vivamos, y esa sí es la intención esencial de este live. Por lo tanto, yo quisiera motivarlos a que usted pueda junto conmigo constantemente estar viendo qué maneras podemos hacer para que sigamos aprendiendo y conociendo la manera que Dios quiere que vivamos. Así que vamos a arrancar y quiero explicarles brevemente cuál va a ser la dinámica de hoy. Durante el año, algunos de ustedes me han estado escribiendo y estuvimos sacando algunas preguntas que ustedes me pasaron a mensaje y demás. Algunas eran cortitas y entonces no hice un live exclusivo de eso y sacamos algunas preguntas. De esas preguntas escogimos 4 y las tengo preparadas para responderlas, pero quisiera saber si usted tiene alguna pregunta de qué, de lo que sea, y que podamos hoy discutirla. Obviamente no me pregunte, como me preguntaba una amiga, si Cartaguito iba a ser campeón o si iban a repartir queque y galletas en la iglesia, aunque lo voy a responder eso, pero preguntas que tengan que ver con algún tipo de duda que usted tenga, y no prometo saber la respuesta, pero sí que podamos discutir y llegar a algún tipo de acuerdo a lo que usted tiene duda. Así que en el chat puede escribir usted sin ningún problema y estaría fantástico que usted de pronto pueda hacer sus preguntas. Ariana, que está del otro lado, detrás de cámaras, como host, ella va a estar agarrando las preguntas y por ahí me las puedes pasar. Si no te queda demasiado complicado, Ari, tengo el WhatsApp abierto, así que nada más me pasas las preguntas para yo no perderme en ese mar de chat. Así que vamos a arrancar con esto y tengo 4 preguntas que quiero que discutamos. No quiero hacerlas de corrido, sino que hago una y luego voy a ver qué preguntas hay. Y después la siguiente buscamos a ver, platicamos y vamos viendo la nuestra. La mía son 4, se las adelanto. Las preguntas que me hicieron, una era con el tema de los tatuajes. La segunda que me hicieron era referente a el evangelio para la familia no creyente, cómo se comparte el evangelio. La tercera tiene que ver con el diezmo bíblico, si realmente deberíamos o no de diezmar en este 2020. Y la cuarta tenía que ver con el pastorado de mujeres, qué creemos referente a una mujer pastora. Esas fueron 4 preguntas de que estaban ahí que podemos responder brevemente. Había algunas que tenían que ver con algo mucho más complejo y mucho más desarrollado, y eso nos daría mucho tiempo y a esta hora no tenemos tanto tiempo. Así que arrancamos con algo y Ari va a ir de ahí discutiendo. Así que si alguien tiene algo en particular, voy a leer algún par de cositas y arrancamos con las preguntas. Tere dice, yo quiero saber si en el cielo sabré de mis familiares. Ok. Luisa Gamboa dice, ha sido mucha bendición. Bien, listo. Arrancamos entonces. Voy a arrancar con la primera, que es, digamos, una controversial. Sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Estoy consciente de eso. Yo les diría, número 1, que evidentemente se vale discrepar. Podemos pensar diferente, no hay problema. El tema cuando hablamos de gente que se proclama cristianos es que nuestro fundamento no es lo que yo creo o lo que yo siento. Un verdadero cristiano se fundamenta en lo que él cree y en lo que él ha dicho. Por lo tanto, yo creo que para temas que pueden o podrían ser controversiales, deberíamos nosotros de alguna manera poder decir, yo puedo fundamentar lo que creo, en lo que estoy de acuerdo o no con este material. Así que yo les motivaría a todos ustedes a que podamos hacer ese ejercicio en particular. Así que vamos a arrancar. Tema de los tatuajes, pueden no estar de acuerdo conmigo, quiero explicarle mi posición. La primera pregunta que hacemos es si la Biblia abiertamente prohíbe los tatuajes, y algunos, especialmente los de la escuela más vieja, se van a sorprender cuando les respondo que les digo que la respuesta corta a si la Biblia prohíbe los tatuajes es no los prohíbe. Ahora, alguien va a poder decir, Esteban, pero yo escuché un versículo en el Antiguo Testamento que decía algo de los tatuajes y de las marcas y demás. Ok, quiero darle mi punto de vista, porque posiblemente el pasaje que usted está pensando es Levítico 19:28, que es el pasaje que todo el mundo usa para decir, ahí está la prohibición de los tatuajes, y leo para ustedes. Este pasaje no se lo pasé a Ari, así que escúchelo, por favor. El texto dice así, Levítico 19:28. No se harán cortes ni tatuajes en el cuerpo para venerar a los muertos. Yo soy el Señor. Esa expresión, yo soy el Señor, es como decir, ya dije,
es Dios conversando con nosotros. Pero la palabra que inmediatamente brinca es tatuajes, otras versiones hablan de marcas. Así que ese es un pasaje que uno dice, Esteban, ahí está extremadamente claro. Déjenme rápidamente explicarles por qué creo que ese pasaje no tiene que ver con el tatuaje que hoy entendemos de un tatuaje. Algunos temas importantes, recuerden. Esto que está diciendo Moisés en Levítico era una ley que ellos tenían y según el apóstol Pablo, él divide un par de cosas, el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto había ciertas cosas que uno tenía que hacer sí o sí. Bueno, había una exigencia de cumplir esa ley mosaica, se llama mosaica porque era de Moisés, que existía en aquellos tiempos. Y ese antiguo pacto, cuando Jesucristo viene con nosotros, ese pacto cambia y ahora tenemos el nuevo pacto y el nuevo pacto tiene que ver con Cristo Jesús. Es decir, en nuestras vidas, a diferencia de los judíos en aquel tiempo, no era un enfoque desmedido en cumplir la ley. En nuestras vidas en particular tiene que ver con cumplir no sé si es un mandamiento, pero la idea, la dinámica de poder acercarnos a Cristo Jesús. Entonces, la ley está ahí, y la semana pasada lo predicaba, la ley está ahí, pero la ley no está para que nosotros tengamos que cumplirla para acercarnos a Dios, sino que es a través de Cristo Jesús que nos acercamos al Padre. Y a la luz de ese acercamiento es que empezamos a cumplir los principios morales, éticos y todo lo que la Biblia habla referente a la conducta íntegra de un cristiano. Entonces, este pasaje entra dentro de lo que llamaríamos la antigua ley. Es por eso que es importante de que sepamos ser estudiosos y que de pronto podamos ver, ok, ¿qué debo de aplicar al pie de la letra y qué debo aplicar como un principio para mi vida? Y esto es muy importante porque hay muchos de ustedes, voy a decir con esto con mucho cuidado, muchos de ustedes que tienen tatuajes que ni siquiera saben esto, se los hicieron y dijeron, si es pecado, pero ahí vamos adelante. Y no tenemos claro el asunto de por qué lo hacemos y si puedo defender este punto en particular. Así que número uno es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto y el antiguo no aplica como un asunto o un método de acercarnos al Señor. La otra cosa que es importante ver es la inconsistencia cuando intentamos entender este pasaje o cuando intentamos usar este pasaje para ese punto en particular. ¿Por qué? Porque el pasaje, Levítico 19, no únicamente dice eso, dice más cosas todavía. Entonces, por ejemplo, mismo capítulo, no me voy a dar el capítulo, mismo capítulo, pero en el versículo 19, Dios prohíbe que en un campo se mezclen dos tipos de semillas. Tenés un pedacito, no puedes sembrar maíz y frijoles. Tiene que ser o solo maíz o solo frijoles. ¿Por qué? Hay una explicación a eso. Pero uno dice, bueno, ¿eso es pecado o no es pecado? Tendríamos que verlo en el capítulo completo. O le decimos sí a todo o le decimos que no a todo. Les doy otro ejemplo. Dice que no se usará, versículo 19, que no se usará ropa de dos tipos de telas. O sea, yo ando ahorita con algodón y con poliéster, eso sería pecado. Y aquí también sería pecado. Entonces uno dice, ¿por qué es que Dios no permitía eso? Hay una razón. No la vamos a ver hoy, pero hay una razón. ¿Eso sería pecado o no es pecado? Dice el versículo 26 que no podemos comer morcilla. Yo particularmente no soy fan de la morcilla. Para algunos de ustedes que les gustaría la morcilla arreglada y con cebolla y qué sé yo cómo se la comen, el texto dice que no se puede comer carne con sangre. O inclusive los que somos muy carnívoros, pedazos de carne demasiado crudas donde todavía haya sangre. Esa clase de cosas tendríamos que considerarlas. El versículo 27, para los que usamos barba, dice que no podemos rasurarnos la barba, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, eso sí o eso no. Y el versículo 27 también habla acerca de el tipo de pelo. Un tipo de pelo redondeado no se podía, el otro sí se podía. Entonces decimos que sí y que no a la hora de decir. Y si queremos sacar ese pasaje para hablar de los tatuajes, tendríamos que hablar también del corte de pelo, del corte de barba, de lo que vestimos, de qué sembramos, esa clase de cosas. Y hay una inconsistencia en eso, que sí y que no. Evidentemente, la gente que está en desacuerdo dirá, yo uso el pasaje para lo que yo quiero decir. Pero ese nunca es un acercamiento maduro de la palabra de Dios. Yo no digo, el texto no es así. Yo creo tal cosa y busco en el texto algo que lo respalde. No, no es así. Yo busco en el texto qué es lo que dice para ahora creer una cosa. Es una diferencia importante cuando estudiamos la palabra del Señor. Muchos entramos ya con ideas preconcebidas diciendo, ocupo que la Biblia me diga que es correcto lo que yo creo. Y ese no es el punto. El punto es, voy a ver qué dice la Biblia. Y a través de lo que ella dice, empiezo a construir mis ideas, lo que yo creo en mi vida. ¿Ok? Así que número uno está lo del pacto antiguo y pacto nuevo. Número dos, las inconsistencias que aplico y que no aplico. Y número tres, a ver si lo tengo por acá, es que la palabra, es importante esto, es que la palabra
para hablar de tatuajes o de marcas. Es una palabra que está escrita y traducida como tatuaje, pero es complicada porque solo se usa una vez en la Biblia. ¿Y a dónde? En ese pasaje. No hay otro lugar en la Biblia que se use más que en ese lugar. Y uno dice, ok, ¿con qué la comparo? No hay comparación porque nada más hay una. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este asunto de la marca o del tatuaje? Bueno, los judíos en aquellos tiempos, como venían de Egipto, habían adquirido muchas costumbres paganas de los egipcios. Entre ellas se cortaban, literalmente se cortaban el cuerpo como un sacrificio a los dioses de la muerte. Eso es lo que se profesaba en Egipto. No sé si usted recuerda, porque eso también se traslada a las culturas cananeas. No sé si recuerda usted a Elías cuando está combatiendo con los profetas de Baal. Y dice que los profetas de Baal se cortaban y estaban todos ensangrentados como una ofrenda a su dios Baal. Bueno, esa era la idea de cortarse. Y después de cortarse, a las semanas y a los meses quedaban las marcas del sacrificio que habían hecho, de la honra que le estaban dando a estos dioses. Y Dios dice, no hagan eso, no practiquen esas cosas, adoración a otros ídolos, que tienen que ver con los mandamientos primeros en la palabra del Señor. Y estas marcas, que podían ser en la piel, como una marca, como una herida, también podían ser marcas como si fueran tatuajes, que es impregnar tinta en la piel, o inclusive podían ser simplemente pintarlas. Para el Señor en este texto no era un asunto de el cómo, sino la motivación detrás. Y por eso dice, no se hagan marcas ni tatuajes en honor a los muertos. Esta parte es importante, porque entonces, ¿cuál es la motivación cuando ustedes o yo podríamos tatuarnos nuestra piel? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las mujeres se pintan los labios? Podríamos de pronto decir, se está marcando el cuerpo. No porque se quita. Sí, pero es que en el texto bíblico la palabra podía quitarse o no. La marca podía quitarse o no. O cuando ustedes, damas, se ponen rubor, ¿se llama, Fanny? Se ponen rubor. O cuando algunas de ustedes, o algunos, no sé, se tatúan las cejas que les dura un tiempo. Esa clase de cosas uno dice, bueno, ¿qué sí y qué no? Y tenemos que verlo todo al contexto general, porque hay una motivación. Había judíos que estaban haciendo prácticas paganas de adoración a otros dioses dentro de Israel. Y Dios les dice, dejen de hacer eso, no hagan eso en honor a los muertos y a estos dioses que ellos tenían. Entonces, dicho esto, no estoy diciendo, ojo esta parte, no sé si habrá adolescentes escuchándome, pero no estoy diciendo que tatuarse sea bueno. Solo dije que no está prohibido, como lo entendemos nosotros por lo menos, ¿sí? En la palabra de Dios. Entonces, aspectos a considerar rápidamente, antes de que me tiren preguntas. Aspectos a considerar. Número 1, papás. Papás que me están escuchando, adolescentes que de pronto codean al papá, papá, escuche para que me deje tatuarme. Papás, escuchen, por favor. Ustedes son la máxima autoridad para sus hijos. Ustedes pueden ejercer esa autoridad. Si hay alguna mamá que dice, Esteban, ya entendí, pero aún así no me gusta el tatuaje y no quiero que mi hijo se lo haga, señora, usted no tiene por qué darle explicaciones teológicas a su hijo. Si usted dice no quiero y no quiero, ese no quiero es suficiente para que un hijo diga silencio. Estamos trabajando en Efesios 6, donde dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es bueno. Así que el papá no necesita una excusa ni un fundamento teológico para decir que sí y que no. Lo que sí les recomiendo, papá, si usted dice, aún así, no quiero y mis hijos no, diga, no quiero y mis hijos no. Lo que sí les recomiendo es que no le digan a sus hijos porque Dios lo prohíbe, porque técnicamente no lo prohíbe. Usted puede decir, papito, Juancito, quien sea, eso es algo que a mí no me gusta y es una regla que yo establezco en mi casa. Así que una vez que vos te vayas, vos sabrás qué hacer, pero en mi casa la respuesta es no. Siéntase en libertad de hacer eso. Segundas cosas a tomar en cuenta, motivaciones. ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Sí? ¿Es un tema de vanidad? ¿Es un tema de agradar a los demás? Como pasa muy a menudo eso. ¿Para ser aceptado en un grupo? Si tengo tatuaje o no tengo tatuaje. ¿Cuál es la motivación detrás de todo esto? Hijos, yo les preguntaría a los hijos que viven con sus papás, ¿tienen plata para hacer eso? Tatuaje es caro, depende de qué tatuaje sea, es caro, ¿verdad? Hay que tener una sabia administración del dinero e inclusive un asunto de madurez. Yo sé que para los adultos nos suena completamente loco tatuarme la cara, pero si ustedes buscan en Google la cantidad de gente tatuada en la cara, uno dice, ¿en qué estaban pensando? O que me tatuó aquí el nombre de la novia con la cual terminé después. Necesitamos madurez para ciertas cosas. Mi consejo sería, espérate de que madures un poquitito. Y hay cosas que te garantizo, una vez que has madurado, vas a decir, aún lo quiero. Y muchas veces la respuesta puede ser no. Les cuento algo súper cortito. Recuerdo 17 años, no sé si yo te contesto, Fanny, a vos, pero recuerdo 17 años, yo quería ponerme un arete.
en el año 90, sería eso, 90, estaba de moda eso y yo quería ponerme un arete. ¿Y saben por qué no me lo puse? Porque yo en aquel tiempo, para los que no saben, les cuento, yo era el director de música de la iglesia, con mi guitarra y con mi canto, dirigía la música en la iglesia y había gente que podía más bien murmurar contra mí, entonces decidí no hacerlo. Y después crecí y maduré y a los 30 o 35 yo digo, ¿aún lo quiero hacer? Y mi respuesta es, no, ya no quiero hacerlo. Bueno, que dicha que me esperé, que hubo gente que me dijo, espérate. Así que también tiene que ver con un tema de madurez. Pero cuando hablamos, si hay una prohibición explícita, la respuesta es no, no lo hay. Pero hay temas también que tenemos que tocar y sacar al respecto. Pregunta 1, la tiré por ahí. A ver, vamos a ver, sé que Ari está escribiendo, vamos a ver si hay algo por aquí. Es correcto, pregunta doña Marta. Bueno, son preguntas que Ari está tirando. Ariel pregunta acerca de la Trinidad y me pregunta si la respuesta es muy compleja. La respuesta de Ariel es sí. Así que podemos hacer un live de la Trinidad. Y ese suena, dice Raúl, que es uno de los muchos versículos sacados con pinzas de la Biblia, sin contexto, para darle de bibliazos a la gente para que sean buenos como nosotros los cristianos. La Biblia tiene que ser interpretada siempre. Escuchen, esto es un principio de hermenéutica o de interpretación bíblica. Debe ser interpretada en su contexto. Contexto. ¿Qué venía hablando el autor cuando dijo lo que dijo? Ok. Doña Luisa habla del seno de Abraham y del cielo, que ya vamos a ver, porque Ari me sigue tirando por aquí preguntas. Respondo una de ustedes. Dice Teresa, yo quiero saber si en el cielo sabré de mis familiares. Tere, te voy a especular, porque el asunto de la vida en el cielo, aunque hay destello de qué es lo que va a pasar, no hay un detalle al respecto. La Biblia sí dice que no en el cielo, en el paraíso, cuando estemos ya con Cristo, no habrá gente que se case ni se dé en matrimonio. Entonces, posiblemente, yo que amo a mi esposa, yo digo, para mí eso es inconcebible, ¿no? Yo quiero estar con Fanny en el cielo también. Lo que pasa es de que yo lo miro con mis ojos pecaminosos y humanos y limitados. Entonces, cuando entendemos que en el cielo estaré con Cristo, hay sentimientos que hoy tengo que simplemente se desvanecen ante la gloriosa presencia del Señor. Entonces, aunque yo quisiera tener mi casita en el cielo junto con Fanny, y hoy pienso junto con mis hijos, o sea, como esto mismo, pero en el cielo, luego no puedo comparar una cosa con la otra. Esto tan extremadamente glorioso con esto tan pequeñito y hasta vano puede ser. Imagínate, Tere, que si encima vos llegas y yo digo, aquí está Fanny, aquí está Daniela, ¿y dónde está Diego? Y Diego no está, y ya han pasado 200 años, ¿a dónde crees que está Diego? Entonces la Biblia también habla que en este lugar no habrá tormento, no habrá tristeza, no habrá lágrimas, no habrá llanto, nada de eso. Entonces yo creo, es una posición personal, de que posiblemente sí nos reconozcamos, si es que Dios nos permite eso, pero que en situaciones como que mi hija o mi papá o mi mamá que no están en el cielo, posiblemente Dios ni siquiera nos va a permitir enterarnos que no están ahí, porque sería un sufrimiento. Pero estoy especulando a cosas que el texto bíblico no dice. Una pregunta más. Dice Vargas Rodríguez, ¿cómo funciona la salvación en niños pequeñitos? Toda persona que nace con pecado, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia en el Salmo 51. Fui concebido en pecado, nazo con pecado. Eso la Iglesia Católica le llama el pecado natural, ¿sí? Nacemos con pecado y por eso es que ellos bautizan a los bebitos inmediatamente. Pero yo creo en la justicia de Dios y si yo entiendo que hay una pecaminosidad de parte de los niños porque nacen el pecado, dicho sea de paso, no sé si ustedes sabían, pero teológicamente hablando, quien hereda el pecado es el papá, no la mamá. El texto habla acerca de cómo en Romanos el pecado entró a través de un hombre y es transmitido por un hombre. Cualquier mujer tiene un papá y cualquier mujer que es mamá estuvo con alguien varón para que saliera un hijito. Así que toda la raza humana es pecadora. Entonces, cuando pensamos en eso, también pensamos en la justicia de Dios, porque Dios demanda arrepentimiento de pecados, que eso incluye una conciencia de pecados y una fe puesta en el Señor. Y para poder lograr eso, es que entendemos que los chicos deben de ser esa capacidad mental para hacerlo. Doy un ejemplo. Sé que es Vargas Rodríguez. Me imagino que estás pensando en Emanuel, Diego o Yajaira. Emanuel no tiene ni un añito de vida. Él no tiene la conciencia todavía. Aunque ya hay una naturaleza pecaminosa delante de él, está precioso el bebé, pero hay una naturaleza pecaminosa delante de él aún no entiende las consecuencias de ese pecado. Y ocupa un par de papás
que le empiecen a enseñar desde ya para que llegado un momento, cuando él ya empieza a tomar conciencia, y esto los psicólogos hablarán de cómo hay una etapa en la cual el niño empieza a pensar más en lo abstracto, más que en lo concreto, cuando ese momento llegue, él pueda decir, entiendo que soy un pecador. Y creo que es importante que los padres lo enseñemos desde pequeñitos a nuestros chicos, de que ellos tienen un pecado, y ellos son conscientes de eso, y que ese pecado no agrada al Señor y no separa del Señor. Y hay que explicarles el concepto de arrepentimiento, hay que explicarles el concepto de confianza en una persona, todo eso para que cuando ellos tomen una decisión, realmente ellos puedan ir con nosotros al cielo. Por eso yo creo que en un tiempo, por ejemplo, cultura romana, en los tiempos de Cristo, a donde morían tantísimos, tantísimos niños pequeñitos, no nacidos, perdón, nacidos y botados literalmente en un hueco ahí que se murieran, yo creo que nos vamos a sorprender de ver la cantidad de niños, o de saber por lo menos, la cantidad de niños que encontraremos en el cielo, porque creo en la justicia de Dios. Y no creo que Dios diga, un niño que fue abortado, salado se va para el infierno por su pecado. Creo que tiene que ver con un proceso de conciencia para que el chico pueda confiar en el Señor. Igual la Biblia no aborda ese tema. Sí, gracias, Fanny. La Biblia no aborda el tema. Por eso te doy, digamos, cosas que uno podría amarrar del consejo general de la palabra del Señor. Una más y voy para acá, a ver si van llegando. Dice, ¿es correcto que una persona con una bella voz cobre dinero por alabar al Señor en presentaciones, conciertos, etcétera? Vean, muy sencillo. Esto evidentemente es nuevo. Esto no lo teníamos en la Edad Media. No había estadios para llenar conciertos y demás. Todo se remite siempre al corazón de cada persona. Y voy a ponerlo a modo de ejemplo con mi persona. Yo no soy cantante, pero predico y me han invitado a X lugar a predicar. Entonces, cuando de pronto a mí me dicen, usted puede venirse 4 días para este lugar y ayudarnos con todo el asunto, yo digo, sí, sí puedo. Pero esos 4 días yo los estaré trabajando en la iglesia o en mi empresa o en el mercado o a donde sea que yo hago mi actividad para generar recursos para que mi familia coma. Entonces es interesante porque yo mismo he hecho eventos cristianos en los cuales hemos cobrado la entrada y hay gente que me ha reclamado por qué cobran por alabar a Dios. Y yo digo, no estamos cobrando por eso. Estamos cobrando para pagar el tiquete de avión del tipo que invité y su hotel y darle una ofrenda porque démosle al César lo que es del César y honremos al trabajador con un salario. Y para el manual que te imprimí y te lo di, la imprenta no me lo dio gratis, me lo cobró. Y y el salón que alquilamos me lo cobraron y por eso empezamos a sumar un montón de cosas y decimos, ¿cuál es la motivación detrás de todo esto? Igual pasa con el tema de los cantantes. Habrá personas que con su talento alaban al Señor y cobran barbaridades y eso yo digo, me parece que no está bien. Sin embargo, creo que está al otro extremo, la gente que dice, todo tiene que ser gratis y es para el Señor. Bueno, la alabanza es para el Señor, pero los conciertos y las luces y lo que sea que queramos, eso siempre va a ser cobrado y la gente nos va a cobrar. Eso usualmente lo maneja el mundo no cristiano y hay un precio que hay que pagar, las cosas se desgastan y demás. Por eso, si me dicen si es correcto que se cobre dinero, yo creo que la respuesta rápida es no. Uno no debiera estar cobrando dinero para alabar al Señor. Pero es que lo que encierra todo eso, toda la producción logística, además, les cuento a los que no saben, es carísima y eso debe salir de algún lugar. Por eso es de que entonces yo estoy de acuerdo en que el cristiano debe pagar por capacitaciones, pagar, si quiere ir a un concierto, sepa que toda esa producción costó muchos millones de colones, pero también tiene que estar consciente de saber en qué momento se cambia de un espacio para alabar a nuestro Dios a un concierto, un show donde glorificamos a un ser humano. Que eso es algo de que hay que tomar en cuenta. Muy bien, vamos a ver si hay más por acá. Ari me preguntaba sobre la Trinidad. Ari, hay que conversarlo, perdóname que no lo toque, pero realmente es muy, muy amplio. Luisa Gamboa dice, quiero que se me explique si el seno de Abraham y el cielo es lo mismo para explicar sobre una persona no cristiana, ya que se le murió una hija y dice que quiere saber. Bueno, doña Luisa, la situación realmente es muy, muy, muy delicada, ¿no? Especialmente cuando a alguien se le muere una persona y uno quiere saber dónde está la persona que partió. Es muy sencillo esto. Si esta persona antes de morir, si es una adulta, no sé qué edad tendría la persona que murió, pero esta persona antes de morir se arrepintió de sus pecados y confió en Cristo Jesús, esta persona tiene vida eterna. Si no pasó esto, no tiene vida eterna. Es así de sencillo. Obviamente tenemos un asunto de pensar que no, pero mientras tanto, que
la cultura que nos abraza. ¿No? Que el purgatorio, que mientras tanto, ¿qué hacemos y demás? Está destinado para los hombres que mueran una sola vez, dice el apóstol, y después de esto el juicio. Una vez que dejamos de respirar, se acabó la oportunidad que Dios nos dio. La pregunta es, ¿a dónde está? Porque si está en el seno de Abraham, o está en el paraíso, o está en el Edén, o está en el cielo, o está, usted llámelo como quiera, es una persona que está en un estado de paz. Y si no, podemos llamarle infierno, lago de azufre, no sé qué otros lugares hay, Hades y cosas por el estilo, está en un lugar de tormento. Entonces, otra vez, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y no dice, en algunos momentos dice el seno de Abraham, en otros pasajes habla acerca de el paraíso, en otros pasajes más apocalípticos hablan de la Nueva Jerusalén. Son espacios reservados que de pronto podríamos estudiar escatología, que simplemente dividen una cosa de la otra, el estar en presencia del Señor y el estar sin la presencia del Señor en un estado de muerte eterna. Así que sé que la respuesta no se la doy directamente a doña Luisa, pero el texto tampoco habla acerca de específicamente la diferenciación entre una cosa y la otra. Sí hace la división entre estar con Cristo y estar sin Cristo, estar vivos y estar muertos. Dice Raque, ¿qué dice la Biblia acerca de la brujería, fantasmas, almas en pena, como dicen, viajes astrales y todas estas cosas que las personas creen en Dios y en todo lo anterior y lo relacionan? Vean, un par de detalles rápidos. Número uno, hay cristianos demasiado escépticos que no creen en nada de estas cosas. Mis hermanos, hay un mundo espiritual, existe eso. Yo soy uno de los escépticos, así que yo tengo que de pronto decir, no me lo creo del todo, pero hay un mundo espiritual, la Biblia habla de ese mundo espiritual, y la Biblia dice que estamos en guerra, porque la Biblia únicamente da dos posiciones en ese mundo espiritual. Están Dios y sus ángeles, está Satanás y sus demonios, eso es lo que la Biblia habla. Habrá jerarquías y demás, pero habla únicamente de esas dos cosas. Otra vez, el asunto de almas en pena, que ahora lo mencionaba, ¿verdad? Que creemos en eso, yo particularmente no creo, no encuentro un solo pasaje en la Biblia que habla de cómo los muertos humanos pueden andar en la faz de la tierra. Sí habla de los demonios, sí habla del mismo Satanás, así que cuando se habla de fantasmas y demás, yo no creo en eso. Si alguien vio un fantasma y demás, posiblemente lo que estamos es en presencia de un tema espiritual y evidentemente demoníaco, porque eso no glorifica al Padre. Por eso es que temas como la brujería y demás, la Biblia en Levítico, que ahora lo estábamos leyendo, al pueblo les prohibió esa clase de prácticas, porque no es meterse con un alma que traigo o un amigo que murió y nos sentamos en una mesa a ver a dónde dejó las llaves de la caja fuerte. No, estamos hablando de estar jugando con cosas espirituales que tienen su origen en Satanás y sus demonios. Así que por eso es que la Biblia inmediatamente prohíbe. Un cristiano no debería andar haciendo eso. Por eso no estamos leyendo el horóscopo, ni estamos viendo cartas astrales, ni nada por el estilo, porque consideramos que nuestra vida está fundamentada en la persona de Cristo Jesús y que todo eso simplemente es una especie de idolatría, poner nuestra confianza en otra clase de cosas que no son de la palabra del Señor. Sí, Gálatas habla que son obras de carne, cuando dice que idolatría, hechicería, o sea, es un mundo real que la gente puede accesar a él, pero que es totalmente satánico. Fanny está mencionando en Gálatas acerca de las obras de la carne. Y el texto dice, Gálatas 5:24, las obras manifiestas de la carne son las cosas que sabemos que son pecado antes de que las hagamos. Y el texto propiamente dice lo siguiente. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Así que la respuesta es sí, la Biblia habla directamente en contra de esto. Vamos a ver, dice Jorleni, hay mucha división respecto al COVID-19. Bueno, no sé a qué división te referís, pero platiquemos de eso. Ahora que se aproximan las vacunas, se ha dividido más todavía. En temas como estos, ¿puedo encontrar guía en la Biblia? 100% que sí. Y la Biblia habla de Cristo en nuestra vida, una constante permanencia. La Biblia dice en Romanos, si yo vivo, vivo para Cristo. Y si yo muero, muero para Cristo. Esto que nos está pasando como sociedad mundial no es algo nuevo. Ya el mundo ha vivido pandemias terribles.
¿A dónde ha estado Cristo? Ha estado ahí presente, ha estado consolando y en presencia de quienes somos sus hijos. Entonces yo les diría a todos ustedes, puede que pensemos diferente. Habrá gente que dice, no, hay que tomar las vacunas. Gente que dirá, ni loco, me pongo una vacuna. Gente que dice, no, es que el gobierno nos cuida. Hay gente que dice, no, el gobierno es un títere de alguien más y habrá teoría de conspiración. Usted póngale el nombre que sea. Sea como sea el escenario, yo sé quién he confiado, en quién he creído. Y mi vida, para la vida o para la muerte, está puesta en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablemos de eso, tenemos que encontrar consuelo diciendo, no estamos solos. Los verdaderos cristianos que hemos confiado en Cristo Jesús, no estamos solos. Y en vida o en muerte, en enfermedad o en salud, el Señor está con nosotros. Y es muy interesante que la Biblia relacione a Cristo y a la iglesia como si fueran un matrimonio. Y yo que he tenido la oportunidad de estar en muchos matrimonios, siempre hay un discurso que se repite cuando dice en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en riqueza y en pobreza. Justamente hablando de decir, no importa cuál sea mi condición, no importa cuál sea mi condición, yo sé en quién he puesto mi confianza y en vida y en muerte o enfermedad y en salud, yo sigo adelante con mi Señor. Con COVID o sin COVID, señores, estamos con Cristo. Sé que hay gente de la iglesia que se ha enfermado de COVID y ya han pasado el proceso. Y dijimos, Dios está con nosotros. Espero que no, pero puede que a algunos nos toque enfermarnos en algún momento y pasaremos el proceso de la mano con nuestro Señor. O podríamos morirnos de COVID. ¿Y qué cambia en eso la fidelidad a Dios? En nada. Simplemente que Dios destinó que hasta aquí llegaría el tiempo y Dios me llamó a través de lo que Él quiera, del COVID, un accidente o de morirme de viejito. Hay un pensamiento que tendríamos que decir como el apóstol Pablo. A mí me emociona más, decía Pablo, morirme porque estoy con Cristo. Pero mientras esté en la tierra voy a servirlos a ustedes. No, y también entender que los eventos del mundo no tienen poder sobre los cristianos. O sea, al fin y al cabo, si yo no muero no es por COVID, me muero porque Cristo me llama a su presencia. Sí, correcto. Esa convicción vivo. Fanny y yo no me muero antes de tiempo, ni me muero después de tiempo, ni me morí joven. Sí. No. Fanny y yo estuvimos conversando referente a cuando muere alguien que uno dice, bueno, no tenía 90 años, tenía 40, tenía 30, tenía 15, tenía 5, y dice, murió antes de tiempo. Y nosotros hemos llegado a entender, no, murió en el tiempo que Dios destinó que muriera. ¿Por qué? Bueno, son preguntas que yo ya de pronto no puedo responder, pero si entiendo que Dios determina el inicio y el final de una persona, entonces nunca muere antes de tiempo, muere en el momento que estaba planificado por el Señor. Así que a los que somos cristianos, mucho más. Diciendo, mi vida está en las manos del Señor y el COVID simplemente puede haber sido el medio por el cual alcanzo salvación, no, alcanzo mi estar directamente con Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver, porque no sé si hay preguntas aquí, Ari, que estoy viendo en mi chat, perdón, en mi WhatsApp, que no veo, o al revés, que veo en la pantalla que no veo en mi WhatsApp. Así que vamos a ir. Vean, puedo seguir hablando de lo que ustedes me están diciendo y guardo mis preguntas. Sí, cada cierto tiempo está bueno que hagamos una serie de preguntas. Dice Katy, hola Esteban, Michael, si una persona muere, ¿dónde va? Ya que la Biblia dice que Jesucristo vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Bueno, esto básicamente es lo siguiente. Una vez que estamos muertos, ya tenemos un veredicto final, de acuerdo a lo que hicimos en vida con Cristo Jesús. Así que cuando se habla acerca de juzgar a los muertos, es simplemente un asunto de decir a los muertos que murieron sin Cristo, es una especie de juicio que se le da a decir, esta es la razón por la cual ustedes no pasarán a la eternidad con el Señor. Chao. Y a los muertos que murieron con Cristo, hay un asunto de decir, esta es la razón por la cual sí van a heredar. Pero no es un juicio como lo entendemos para decir, ok, presente su caso para ver si pierde o gana el juicio. Dios ya sabe, y las decisiones que hemos tomado y la confianza o no que hemos puesto en Él y el arrepentimiento, justamente son las que dicen a dónde estará la vida eterna en nosotros. Ahora, la pregunta que haces, Michael, referente a dónde van los muertos, es una pregunta que yo no sé responderte. Otra vez, no, mueren y quedan dormidos hasta que Dios los resucita. No, mueren y van al paraíso y están con Cristo. No mueren. Es una pregunta que tiene 2000 años de hacerse todo el mundo y el texto no nos habla exactamente a dónde mueren. Como respondí al principio, lo que sí nos dice es que algunos para vida y otros para muerte. Y eso no está destinado en esos juicios, porque esos juicios ya están. O sea, si yo muero sin Cristo y el juicio viene dentro de 500 años, ya yo sé cuál es el veredicto. Y si muero con Cristo, aunque vengan dentro de 500 años, yo sé cuál es el veredicto final.
fundamentado en quien puse en vida, en esta vida terrenal, la mirada. ¿Cómo se puede explicar la creación? Dice Raque, según Génesis y la ciencia en cuanto a la evolución del hombre. Raque, ocuparía que me explicaras un poquitito más, porque te cuento que la teoría de la evolución del hombre es una teoría nada más. No hay algo que diga, aquí está, aquí encontramos. Los científicos de pronto dicen, encontramos un mini huesito y de aquí sacamos la conclusión de que este tipo pensaba de esta manera. Y siempre lo hemos dicho, para creer en la teoría de la evolución hay que tener mucha fe. Y para ser una persona de ciencia hay que tener mucha fe. Así que yo creo que no hay ningún tipo de cosas que choquen si es que decidimos entender el texto como lo que es. Usted de pronto puede decir, no, es que Dios creó la tierra en 7 días. Y yo te puedo preguntar, ¿7 días literales? ¿O 7 días en forma de eras? ¿O 7 días literal y después dejó un espacio de eras y luego otro día literal y otro? Moisés no nos dice exactamente cómo fue. Así que todo eso es posible, pero encontramos huesos de dinosaurio. Sí, muchas razones. Una es que efectivamente existieron los dinosaurios y un meteorito los destruyó a todos. Eso puede haber pasado entre una era y otra era, o entre un día y otro día. O puede ser que Dios los puso ahí, simplemente para que los descubriéramos, para que pensáramos, para que escarbáramos. No sé. Son cosas que el texto bíblico no dice. Entonces, hay muchas más posibilidades. Y por eso creo que este punto en particular que menciona Racky nunca debe ser un punto de antagonía entre nosotros y otras personas. Pero yo sí creo en la evolución y cómo el ser humano está bien. Yo creo que fuimos creados a imagen de Dios. Puede que hoy seamos menos o más barbudos o con ojos de diferente color, pero creo que la esencia misma que la Biblia dice, a imagen y semejanza de Dios, la tenemos nosotros, con capacidades para razonar, para amar, para pensar, para tomar decisiones, para ser creativos, para reír, para esa clase de cosas. Creemos que son herencia que viene de parte del Señor. Pero nunca debemos de antagonizar con esas cosas porque no son relevantes para nuestro punto central de nuestra fe. Dice Jonathan Barquero, ¿cómo debemos orar por los enfermos? Vean, Santiago habla y Santiago capítulo 4 dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que ellos vengan, lo unjan con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Ok, eso es un pasaje que hay que entenderlo otra vez en su contexto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos supeditados a la voluntad del Señor, siempre. En otras palabras, mi voluntad nunca está por encima de la voluntad del Señor. Por eso usted posiblemente nunca me va a escuchar decir yo declaro sanidad sobre tal persona. Porque en honor a la verdad me da un poco de susto pensar que si Dios tiene otro plan y que yo llegue de arrogante a decir se acabó el plan de Dios, ahora yo vengo a declarar lo que es mi plan. Entonces, cuando hablamos de los enfermos, creo que siempre tenemos que orar en la dirección de decirle al Señor en oración, Señor, como tu hijo decía en el jardín de Getsemaní, hágase tu voluntad, no la mía. Tú conoces cuál es mi voluntad, cuál es mi deseo. Mi deseo es que esta persona se sane y que esté plena y que tenga una vida. Pero sabemos, Jonathan, sabemos que eventualmente todos nos vamos a morir. Y eso no varía en nada de la fidelidad del Señor. Todos nos vamos a morir. Eh, Así que de una forma o de la otra, hay cosas que nos cuesta más entender que otras, pero todos nos vamos a morir. Yo creo que tendríamos que estar orando con fe y diciendo, Señor, yo sé que vos podés sanarlo. Vos tenés poder suficiente para levantar a cualquier persona de la cama, hasta un muerto levantarlo de su tumba. Lo has hecho antes, lo entiendo y lo creo, pero también creo en tu plan y tu voluntad. Hay cosas que yo no logro entender de tu cabeza y de tus planes y no quiero ser arrogante con vos. Así que te pido por Juanita, por Perencejo, por quien sea, y te pido que no haya dolor en su vida, te pido que tú puedas tener misericordia de él, que si es tu santa voluntad tú puedas sanarlo. Y Santiago, que es una interpretación interesante, cuando habla acerca de ungirlo con aceite, en aquellos tiempos el aceite era muy medicinal. Así que hay teólogos que dicen, lo que Santiago está diciendo es, úngalo con aceite, denle medicina para que esta persona pueda ser sanada. Si decidimos creer o no en esa interpretación, que me parece muy interesante, lo que decimos es también tenemos que tomar la pastilla y tomarnos la aspirina para que nos ayude la cabeza o tomarnos la otra para que el antibiótico no nos haga problema en la herida, cosas por el estilo. Pero otra vez, no podemos pretender que un cristiano victorioso es el que nunca se enferma, el que nunca esto, el que nunca lo otro, porque eso no es así. Y hay una interpretación extremadamente peligrosa en Isaías 53 que habla acerca de cómo Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. No me voy a meter demasiado al texto, pero es un texto súper mal interpretado, porque lo que Isaías está hablando es
En el ministerio de Cristo, Él llevó nuestras enfermedades. Y si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que Cristo sanó y sanó y sanó y sanó y llevó las enfermedades. ¿Y por qué Isaías dice nuestro? Porque Él es judío y fue en un pueblo judío. Las enfermedades de nuestro pueblo y las llevó, que no es el caso para nosotros. Muy bien. Rápidamente leo el chat. ¿Es válido orar por la sanidad? Dice Jonathan, 100% sí es válido. No se te olvide, Jonathan, siempre decir, Señor, como Cristo oró, en Getsemaní oro yo, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso demuestra madurez. Orar por sanidad, orar por sanidad. Pedirle a Dios que lo sane, pero siempre acuérdate de decir, Dios, que se haga tu voluntad. Lo mío simplemente es un deseo, lo que yo no puedo ver. ¿Por qué debemos de seguir los engaños de nuestros gobernantes? Dice Mike, si no son lo que realmente se ve a la luz. Perdóname, Mike, me falta un poquito más de información. ¿A qué te referís con engaños y a qué te referís con seguir? Dice doña Ana y don Israel, Esteban, yo creo que no hay que pagarles misas ni rosarios a una persona que muera. Yo tampoco. Lastimosamente, no sé si lastimosamente, pero el texto dice, una vez que una persona muere, se acabó. El purgatorio, les contaría, y hagan su tarea también. El purgatorio fue un invento medieval en la Iglesia Católica que reeditó muchísimo, algo llamado indulgencias. Averigüe qué es eso, no está en el texto bíblico. Ya me puse al diario, así que voy a seguir leyendo en el chat. Gracias. Me gustaría escuchar la pregunta que tiene acerca del diezmo, dice Raque, porque es un tema que siempre la gente señala a los cristianos como algo manipulado. Hablemos del diezmo y luego seguimos con diezmo. ¿Qué hora es? Híjole, 7:50, qué bárbaros. ¡Ay, no! ¿Cómo hablan ustedes? La pregunta siempre es, a nivel de cristianos, la pregunta es si debo o no dar el diezmo. A pregunta de no cristianos es si hay una manipulación. La respuesta, lastimosamente, es que hay pastores en mi gremio que manipulan a las personas. Sí existen esos pastores. ¿Podría ser yo uno de esos? Claro que podría ser. Si me descuido y si me pongo demasiado avaro, podría ser. Por eso parte de lo que yo hago para protegerme es que yo no trabajo solo. La Iglesia de Cristo Viene no es una iglesia pastorcéntrica, es cristocéntrica. Y parte de lo que hacemos es que hay un equipo de personas que muchas veces están mucho más sobres en su mente que yo. Tenemos una administradora, tenemos ancianos, tenemos gente profesional que tienen el permiso, voy a poner comillas en ese permiso, de pronto jalarme la cuerda, decir, Esteban, está siendo súper platero o está manipulando a la gente, que jamás queremos eso. Pero cuando hablamos de si un cristiano debería dar el diezmo o no, tenemos que responder a la gente, creemos que es una ofrenda que entregamos, creemos que no tiene que estar trabajado en la manipulación, creemos que el Señor mira el corazón, no creemos que una persona debiera obligar a alguien. Entonces rápidamente le leo una cita, hay un teólogo que me gusta mucho, se llama Tim Keller, y él decía lo siguiente, ha habido ocasiones, dice él como pastor, cuando las personas han venido a mí como su pastor y me han preguntado acerca del diezmo, el dar una 10ª parte de su ingreso anual o mensual. Ellos observan, dice Keller, que en el Antiguo Testamento no hay mandamientos muy claros respecto a que los creyentes deben dar un 10%. Pero, perdón, en el Antiguo sí hay mandamientos muy claros, pero en el Nuevo Testamento los requisitos específicos y cuantitativos son menos prominentes. Y es cierto, el Nuevo Testamento habla muy poco del diezmo. El Antiguo habla muchísimo de eso. A menudo me preguntan, ¿se exige de manera absoluta a los creyentes dar un 10%? Lo niego con la cabeza, dice Keller, y ellos dan un suspiro de alivio. Ay, qué dicha que no se exige. Pero prontamente añado, dice el pastor Keller, te diré la razón por la que no ves el requisito del diezmo claramente delineado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no es tan claro? Dice él, piensa, ¿has recibido más de la revelación de la verdad y gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento o menos? Una pregunta para nosotros. ¿Hemos recibido más de la revelación? Ahora tenemos a Cristo. ¿Más de la verdad y la gracia de Dios que los antiguos o menos? La respuesta es obvia. Hemos recibido mucho más. Usualmente, dice el pastor Keller, hay un silencio de incomodidad. Y él pregunta, ¿somos más deudores de la gracia de lo que fueron ellos o somos menos deudores? Y aquí te diría, a quien más se le dio, más se le exige. ¿Diezmó Jesús su vida y su sangre para salvarnos o lo dio todo? El diezmo, dice Keller, termino con esta partecita, es un estándar mínimo, cree él,
para los creyentes cristianos. Realmente no quisiéramos encontrarnos en una posición en la que demos menos de nuestros ingresos que lo que lo hicieron aquellos que tuvieron un entendimiento menor de lo que Dios hizo para salvarles. En otras palabras, lo que dice Keller, su posición es, vean, nosotros hemos recibido a Cristo y su palabra completa, ¿cómo vamos a ponernos de cochinos con la iglesia? Tenemos que ser gente generosa, gente que ayuda a los demás, gente que ayuda a la expansión del reino de Cristo Jesús. Los antiguos, posiblemente ellos daban entre el 20 y el 23%. Y este monto, que suena extremadamente alto, es porque su vida y su mentalidad estaban enfocados en Dios, en el Dios que estaba ahí, en el tabernáculo de ellos. La nuestra no siempre es así. Por eso decimos, ¿cuánto es lo menos que puedo darte, Dios? Lo menos que puedo darte para que no te enojes. Ese es un pensamiento extremadamente consumista, capitalista, que no debería caracterizar a un cristiano. Y al igual que ahora hablaba de los tatuajes, los creyentes, con respecto al pacto antiguo, el nuevo antiguo, en el antiguo estaba el diezmo. En el pacto nuevo no se menciona el diezmo. Así que para la iglesia usamos otro tipo de palabras. Ya no usamos diezmo y ofrenda, aunque las usamos. Pero las palabras prominentes deberían de ser generosidad, contentamiento, agradecimiento, liberalidad. Esa clase de palabras que debiera de caracterizarnos. La Biblia dice, Mateo, en Lucas, en Corintios, en Tito, en Timoteo, que a la iglesia se le ordena apoyar a quienes predican el evangelio, por ejemplo. Que aunque debemos de disfrutar las cosas buenas que Dios nos da, también somos llamados a ser generosos con los necesitados. Habla 2 Corintios, Timoteo. Y sabemos todos que la riqueza fácilmente puede convertirse en un obstáculo, un ídolo, llevándonos a abandonar al Señor. Así que, señores, rapidito con esto, puesto que Dios debe ser nuestro tesoro, los creyentes tenemos que dar generosamente y libremente. Para muchos, en nuestro tiempo occidente, esto significará dar más del 10%. Y repito, aún así la Biblia no ordena que los cristianos den una décima parte. Y la escritura, no la tradición, la escritura es nuestra regla de autoridad final. Entonces, ¿por qué en Cartago recogemos el diezmo y las ofrendas? Bueno, es una forma de guiar a las personas a honrar con sus bienes a Dios. Pero usted nunca y reto a cualquiera que me diga, nunca me ha dicho, a ver quién está ahí, Carla y Andrés. Andrés, este mes no he visto tu ofrenda, a ver qué fue lo que pasó. Nunca me han dado un mensaje con eso. Nunca les he dicho, enséñeme su orden patronal para ver cómo anda. Que dicho sea de paso, hay gente que hace eso. ¿Por qué? Por eso no pasamos listas, por eso no pedimos esa clase de cosas. Por eso a lo que motivamos es la generosidad. Y ese 10% es al menos un piso, digamos, que podríamos estar dando. Pero los diezmos y las ofrendas, o sea, la generosidad para con el servicio, son vitales para que el trabajo siga en Cristo viene. Y aquí hago una nota rápidamente. En tiempo de pandemia, las ofrendas han bajado. Nadie tiene que explicarme nada a mí. Yo nada más digo lo que está sucediendo. Espero que sea por un asunto de, lastimosamente, gente que tiene menos ingresos, pero que nos mantengamos fieles diciendo, sea lo que sea que Dios provea en mi mesa, yo voy a traer un pedacito a la iglesia porque así seguimos trabajando en la obra del Señor. ¿Sí? En 1 Corintios 16:2, parte, digamos, de las prácticas que tenía la iglesia primitiva. A ver si estamos escuchando a Fanita. Es que recogían las ofrendas el primer día de la semana. Entonces, 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. Entonces, o sea, era una práctica común. Sí. El domingo se recogieran ofrendas y es parte de lo que nosotros adoptamos. Es parte de nuestra tradición, que cada domingo se recogían ofrendas y para que cuando Pablo llegara no hiciera como hace hoy el PAC, que tiene que ir a recoger, ¿cómo se llama lo que está recogiendo? No, para pagar la deuda en el Tribunal Supremo. Ese montón de dádivas para ver si pueden pagar sus deudas. No, háganlo periódicamente para que haya siempre para el ministerio. Y Pablo siempre lo agradecía porque la iglesia sabía que se estaba invirtiendo con honestidad y Pablo sabía el sacrificio que estaban hablando ellos. Dice, así que aparte y guarde según haya prosperado. Aguarde y aparte según haya prosperado. Gracias, hermosa. Dice Carla y Andrés, ¿qué pasa con una persona que tiene muerte cerebral, que está inconsciente para conocer a Cristo? Yo te diría, Andrés, que más que para conocerlo y aceptarlo, sería para que tenga posibilidad de arrepentimiento de pecados. ¿Dónde está el espíritu del ser humano? Si está vivo, está con él. Mucho, si tiene conciencia, la verdad es que no sé. Lo que sí sé es que Dios es justo y que entonces Él
Él provee las oportunidades y de pronto uno puede pensar que estoy especulando como pastor de una iglesia, pero no porque el texto lo diga, sino especulando que una persona, por ejemplo, con un daño cerebral que tuvo, que pasó vegetativa toda su vida, cosas por el estilo, que Dios tiene misericordia para saber si esta persona, como un niño recién nacido, como un niño que fue abortado, como un niño que murió a los 5 años, esa clase de cosas, que Dios tenga misericordia para decir, esta persona no tuvo el espacio para el arrepentimiento. Pero otra vez estoy especulando por lo que yo creo dentro del marco de la justicia de Dios, cómo Dios tiene o no esa apertura para decir cómo trabajamos con la otra persona. Sé que el 100% que me está viendo no tiene esa excusa. Debemos de estar conscientes de nuestro pecado y arrepentirnos delante del Señor. Y también sabes si esta persona, cuando le pasó el accidente o lo que sea, tuvo algún momento una oportunidad de haber conocido a Jesucristo, arrepentimiento de pecados o no. Por eso también, otra vez, yo imagino que Dios lo va a tomar en cuenta. Dice Diant, habla de anticristos y escatología y demás. Escuché sobre el tema de los anticristos, escuché que tenían que venir 3 anticristos al mundo. Esta es la teoría del profeta Nostradamus, pero quisiera saber si en la Biblia viene escrito algo que haga referencia a eso. La Biblia Diant no habla de anticristos, habla de anticristo, y es una persona, eso se llama escatología, el estudio de los últimos tiempos, que en un momento este anticristo, este líder prominente, se va a levantar y va a venir a hacer una serie de, no sé si la palabra son reformas, pero cosas muy buenas para la humanidad. La gente va a poner su mirada en él y luego él va a revelar su naturaleza satánica. Pero habla de uno nada más. Y eso entra dentro de algo de la teología que se llama escatología, el estudio de los últimos tiempos. Dice la familia Solano, me gustaría saber la pregunta 4 que tenés escrita. La pregunta 4 es el pastorado de las mujeres. Déjenme nada más ver lo que dice Mike y luego voy con la pregunta 4. Que la Biblia nos enseña a respetar, a hacer caso a nuestros gobernantes. Se debe hacer aunque estén equivocados. Bueno, otra vez, no sé qué es lo que te pide el gobernante. Si el gobernante te pide, por ejemplo, ya no pueden alabar al Señor, ya no pueden leer la Biblia, ya no pueden ser cristianos, ya no pueden predicar el Evangelio, mi respuesta es, vamos completamente en rebeldía al gobierno. Recordemos que obedecer a Dios está por sobre obedecer al ser humano. Eso es un tema drástico. Es cuando algún presidente me diga, usted ya, pastor, ya no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Y podría sazonar un poco la discusión con algo controversial. ¿Qué pasa si un día usted tiene que ejercer una ceremonia para casar a personas del mismo sexo? ¿Lo vas a hacer? Mi respuesta será, no, no lo voy a hacer, porque hay un principio moral, espiritual, que es como el matrimonio, que es mucho más amplio que lo que una ley civil me pueda decir. Pero si la ley civil me dice que pagar impuestos, señores, hay que pagar impuestos, pero no estamos de acuerdo. Bueno, entonces, cuando haya una protesta y demás, vamos y decimos no estamos de acuerdo, hasta que entendamos de que hay una especie de justicia. ¿Nos engañan? Seguro que sí, pero esto no es nuevo, esto ha pasado en todos los países del mundo desde el día que el hombre tuvo razón y estaba en pecado. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. Costa Rica, por ejemplo, es un país extremadamente caro para vivir, impuestos elevadísimos. ¿Qué tenemos que hacer los ticos? Hay que pagar impuestos, porque es una ley que nos manda el gobierno. No queremos, hay que hacer una reforma de ley, que ahí ni me quiero meter porque yo no entro, digamos, en ese asunto, o más bien, o no conozco tanto el tema político, pero creo que mucho tiempo la iglesia hemos estado dormidos y que hay cosas que nos parecen injustas, pero no hacemos nada al respecto. De pronto hay una ley pro aborto y mucha gente va a hacer la bulla, y hay una ley o una iniciativa pro vida y nosotros no vamos, simplemente porque nos da pereza ir. O sea, hay una mayoría silenciosa, tendríamos que hablar al respecto. Ok. Creo que ya, Ari. Voy con la última pregunta. Son las 8:01 en mi reloj. Esta pregunta me va a demorar 10 minutos. Así que voy con esta última que me la pregunta la familia Solano. La pregunta número 4 es acerca del pastorado de las mujeres, que esta me la hicieron 2 veces en este tiempo. Así que ya estaba hablando del tema. Hay un par de personas que ya les pasé inclusive documentos y demás. Déjenme rápidamente decirles qué es lo que queremos al respecto. Así que, damas, agárrense. ¿Se vale no estar de acuerdo? Se vale no estar de acuerdo. Simplemente les pido que usted dice, no estoy de acuerdo, que usted me diga cuál es su fundamento. No me diga, es que a mí me parece que... No. ¿Cuál es su fundamento para decir lo que creemos o lo que no creemos? ¿Cuál es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Qué pasaje apoya lo que vos decís o lo que yo digo? Creo que la iglesia está repleta de gente con múltiples dones, como ustedes o yo, habilidades,
Y uno de los temas controversiales siempre es el pastorado femenino, siempre. ¿Por qué? Porque hay iglesias cristianas que tienen pastoras y hay otras iglesias como la nuestra que no tienen pastoras. Mi esposita no es pastora, mi esposa es mi esposa y servirá como cualquier otro cristiano puede servir. Pero tenemos esa disyuntiva entre iglesias, una sí y una no. Entonces empezamos diciendo que en esos tiempos convulsos debemos aprender a ver este mandamiento rápidamente, no como una lucha de sexos. Esto no es hombres contra mujeres, que se usa esto para decir, la Biblia es machista, es misógina y A, B y C. No, 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 no. Quiero explicarles un par de cosas. Esto no es de lo que las mujeres pueden o no pueden hacer. Es un asunto de cómo Dios mira la dinámica entre un hombre y una mujer. Entonces, puede ser una mujer pastora. Vean, si nos vamos a la historia, vamos a darnos cuenta que la posición de pastorado, bíblicamente hablando, o de las funciones de un pastor, estaban a cargo de una única tribu en Israel. A ver si alguien me ayuda en el chat. ¿Saben cuál era esa única tribu de Israel, la cual tenía encima la responsabilidad de pastorear, de ministrar a las demás tribus? ¿Alguien tiene idea cómo se llamaba esa única tribu? Benjamín. No, no era Benjamín. Benjamín es el más pequeño. No era Benjamín. Ahí estamos. Eran los levitas, correcto. Era la tribu de Leví. Por eso usted en un mapa nunca encuentra. ¿Dónde estaba localizada la tribu de Leví? No tenían tierra. Ellos estaban encargados de lo que era del templo, el sacerdocio. Hoy le llamaríamos el pastorado. Entonces, ya de inmediatamente dejamos a 11 tribus por fuera, con todos sus hombres, millones de hombres ya por fuera. No es un tema de hombres contra mujeres. Dios escogió a la tribu de Leví. Encima, la tribu de Leví usted puede dividirla, hombres y mujeres. Las mujeres no estaban contempladas. ¿Eran los hombres de la tribu de Leví? No, tampoco. Esa mitad, tribu de Leví y solo hombres, el texto dice en Números 8 que los niños y jóvenes de menos de 25 años estaban excluidos del trabajo. Si tenías entre 0 y 25 no podías trabajar en esta área. Y es más, si tenías 50 años y más, tampoco puedes trabajar en esta área. Números 8:23 en adelante. Así que ya estaban 11 excluidas y estaba la tribu de Leví, la mitad mujeres también excluidas. Ahora solo nos quedan los hombres de la tribu de Leví, los de menos de 25, chao, más de 50, chao, nos quedaba un porcentaje muy chiquito. Así rápidamente, en números gruesos, estos poquitos que pastoreaban a toda la nación representaban más o menos el 1% de la población. Repito, no es un tema hombres y mujeres, es un tema de un diseño que Dios establece, no para los hombres, sino para algunos hombres nada más. Entonces, dentro del plan de Dios, esta función particular dejaba fuera a las mujeres, pero también a un montonazo de hombres. Y estas funciones del principio de la Biblia han estado en manos de varones. Si usted piensa, Dios mismo levantó a líderes como Moisés y como Aarón, varones. Más adelante a Josué y Caleb, varones. Todos los profetas fueron varones. Todos los sacerdotes fueron varones. Todos los escritos bíblicos fueron escritos por varones. Jesús levantó a 12 discípulos, todos varones. Y luego Pablo, varón. Los diáconos mencionados en la Biblia en Hechos, todos varones. Dios decidió mandar a Jesucristo, que no es hombre ni es mujer. O sea, Jesús no es como que es de un género, Él es Dios. Él trasciende eso. Pero cuando Dios lo manifiesta al mundo, lo manifiesta como un varón. ¿Por qué? Creo que hay dos razones para eso. Número uno, la soberanía de Dios. Dios quiso que fuera así. Dios estableció que fuera el varón. Y el segundo, estas funciones son funciones de un liderazgo general. Y dentro de la maquinaria, el plan del Señor, Él entregó el liderazgo de la casa o de la iglesia a los varones. ¿Por qué? Eso se llama un designio divino. Dios quiso, fue su voluntad que así fuera. ¿Hace esto menos importantes a las mujeres? Por supuesto que no. Nada más que tenemos diferentes roles dentro del cuerpo del Señor. Todas manifestaciones de Dios en liderazgo para un varón. ¿Por qué creemos que en la iglesia es diferente? Y esto de las mujeres pastoras, eso es algo extremadamente nuevo. Vamos atrás, 200 años, eso ni siquiera existía. En estos tiempos de este desorden de liberación femenina y de feminismo radical de tercera ola, es cuando se empieza a hablar del tema. Pero antes no era así. El pastorado en la iglesia requiere liderazgo y cuando Pablo habla en las cartas pastorales, que son Timoteo, que son 2, y Tito, que están las 3, acerca del tema, vean lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Obispo es anciano o pastor.
El que quiera ser pastor, a noble función aspira. Pero, dice el texto bíblico, el obispo tiene que ser intachable. Escuchen, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pleitero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Escuchen, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y es la forma que Pablo dice, este es el perfil de un pastor. Ahora, habrá muchas mujeres que no son pendencieras, que no son amigas del dinero, que son amables, que son capaces de enseñar, que son apacibles, hospitalarias, etc. Pero no existe ninguna mujer que sea esposo de una sola mujer. Y no existe ni una sola mujer que gobierne bien su casa en el sentido de que Dios estableció dentro del hogar, y aquí me voy a Efesios 5, que hay una cabeza que se llama el varón y hay un cuerpo que es la mujer. Esta es la relación que él pone. Y el texto dice, el varón es la cabeza de la mujer. El que lideras es él. Él tiene que liderarla a ella con amor, con servicio, con sacrificio, y ella tiene que sujetarse a su liderazgo. Eso se llama sujetarse y someterse, es decir, acepto tu liderazgo. ¿Quién puede hacer eso? Bajo el parámetro de Efesios 5, solamente un hombre. Y luego dice que este hombre, que ya hizo en su casa lo que tiene que hacer, ahora venga y lo reproduzca en el templo, en la iglesia del Señor. Entonces el pastorado fue pensado para un varón. El texto bíblico en este tema nunca discute, ni siquiera dice, ¿será o no será? Pablo ni siquiera lo discute, simplemente lo asume. Así es. El pastorado fue pensado por Dios para un varón, no para todos los varones, es para algunos que él ha escogido. Dicho sea de paso, les contaría, ser pastor no es una tarea sencilla y lo único que sostiene a un pastor en su labor durante muchos años es el llamado que él ha recibido. Hay pastores que no fueron llamados, pero se metieron ahí y a cabo de 4 o 5 años renuncian, está muy pesado esto. Claro, porque únicamente el llamado te sostiene a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, hablamos de autoridad que Dios, de que Dios trabaja. Ahora, y concluyo con esto y luego hay preguntas más. Ahora, gran parte del ministerio de la iglesia local depende de las mujeres. Pregúntemelo a mí, que tengo a un montón de mujeres sirviendo, gloria a Dios por ellas, en la iglesia. Muchas mujeres sobresalen en dones de espiritualidad, de misericordia, de enseñanza, de evangelismo, de ayuda. Y así como los hombres, las mujeres están llamadas al servicio. Esta semana pasada hablé con una de esas líderes y yo le decía, vos y yo fuimos llamados a servirnos mutuamente. La pregunta no es si debemos de servirnos, la pregunta es en qué área nos servimos. Y el pastorado fue pensado en un varón. Y los hombres, las mujeres también fueron llamadas a ministrar a otros, a demostrar el fruto del Espíritu Santo, a proclamar el evangelio a los perdidos. Dios ha ordenado no únicamente a los hombres, que son algunos, que sirvan en posiciones de autoridad dentro de la iglesia. Es simplemente la forma en la cual Dios designó que fuera para que la iglesia funcione como tiene que funcionar. Esto no es un asunto de machismo ni de discriminación, es un asunto de interpretación bíblica. Así que ahí está, a grosso modo, digamos, cómo está el asunto de qué es lo que queremos. Por eso en Cristo Viene en Cartago, Costa Rica, no tenemos mujeres pastoras, porque creemos que el llamamiento al pastorado fue dado por Dios exclusivamente para algunos varones en particular. Y esta mujer que sabe enseñar, pero es buenísima enseñando, que enseñe bajo los lineamientos que dice la palabra del Señor, que ministre bajo lo que Dios dice en su palabra, que sirva con sus dones de acuerdo al orden que Dios ha establecido en su palabra. Ok, dice Carla y Andrés, leo un par de comentarios y vamos aterrizando, son las 8:10 en mi reloj. Con lo que mencionaba Raquel, dice Andrés y Carla, Carla y Andrés, del diezmo, mucho texto bíblico lo relaciona a donación de alimentos. Sin embargo, claro, uno colabora con la iglesia para la obra, pues se entiende que a cómo está conformado el mundo, se requieren fondos para mantener a los diferentes ministerios y hacer crecer la obra. Sin embargo, es una constante ataque por los no creyentes y toma aún más relevancia por casos de malas administraciones, donaciones de dinero a fondos desconocidos. El diezmo en los tiempos de Jesús fue monetario, considerado, por ejemplo, el origen de la moneda. Bueno, recordemos que 2020 nosotros no trabajamos con trueques. Este mundo se mueve con el dinero electrónico, con el billete. Así es como se mueve. En los tiempos de Moisés no existía el papel moneda, así que lo que hacían era acerca de traigan el corderito, traigan la lechuga, traigan esto, lo otro. En los tiempos de Jesucristo aún se intercambiaban cosas, pero ya había moneda. El Imperio Romano ya lo había establecido como su norma y demás. Así que por eso vemos a la viuda en el templo dando monedas. Por eso vemos también
acerca de cómo traían algún tipo de sacrificio corderos delante del Señor. Entonces, vivíamos en los tiempos de Cristo como una especie de una transición que se estaba viviendo. Para efectos nuestros, el mundo se mueve por dinero. Y dicho sea de paso, la gente, los no cristianos, no tienen tanto problema con el tema del diezmo, tienen problema con la manipulación. Pregúntenles a ellos. El tema no es recoger dinero, el tema es cómo lo hacemos, el tema es cómo tuerzo yo el brazo. Llame y pacte con $20 y Dios le va a decir, la moneda no ha terminado de caer cuando su bendición está llegando. Cosas manipuladas como esas. Entonces, el tema no es recoger dinero, ni tener mucho, tener poco. El tema es cómo se administra y cuál es el corazón a través de todo eso. Por eso es que tenemos que tener políticas eclesiales, por ejemplo, en la nuestra, de libros abiertos. Usted pregunte cómo se administra, quién toca, quién no toca dinero, todo eso para que haya transparencia. Y si alguien le dice que son unos ladrones, usted puede decir, en Cristo viene, trabajamos diferente. Cuando quieras que te explicamos todo. Cuando quieras venir a ver cómo recogemos ofrenda, la recogemos toda, etcétera, etcétera. Bueno, porque también la persona cree que solo la plata se va para los ministerios, pero también se paga asalariados, o sea, la iglesia mantiene gente también económicamente. Sí. Hay un salario y la Biblia dice que todo obrero es digno de su salario. Y recordando que nuestra iglesia, por la estructura que tiene, necesita las donaciones, necesita las ofrendas, necesita los diezmos para pagar un montón de cosas por la estructura que tenemos. Salarios, diezmos que damos a otras personas, misioneros que mantenemos en otras partes del mundo, agua, luz, teléfono, equipo que compramos, toda esa clase de cosas para seguir haciendo lo que intentamos hacer honestamente para que la iglesia pueda escuchar el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Y vean, yo creo que los primeros críticos o la gente, los testigos de todo eso son ustedes. Cuando ustedes huelan a lo que me parece algo aquí como que no anda bien, háblelo, dígalo, venga conmigo, con Ariana, con algún anciano. Si hay que denunciarlo, denúncielo. Tenemos que mantener a la iglesia limpia, honesta. El dinero simplemente es un instrumentillo de parte de Dios. El corazón nuestro está en presentar a otros la persona de Cristo Jesús. Bueno, y otra cosa es que el cristiano en realidad debería entender que la ofrenda no es solo del Señor, es todo su salario. Digo que a veces creemos que apartamos un pedacito para Dios. No, estás equivocado, todo le pertenece al Señor. Sí, gracias. El dinero tuyo no es tuyo. El profeta Ageo dice, se me fue el asunto, tuya es la plata y tuyo es el oro, hablando del Señor. Todo lo que es de valor en esa tierra es del Señor. Dios te dio el 100% para que lo administres. Una vez que das tu diezmo y tu ofrenda con un corazón generoso, no te exime a hacer cualquier tontería con el resto. También se te va a pedir que administres bien ese resto. Y cuando administres mal, tendrás que vos solito en tu casa doblar rodilla y pedirle perdón a Dios por la mala administración. Los que tienen hoy deudas con tarjetas de crédito deberían de pedirle perdón al Señor por esa deuda que Dios les dijo que no hicieran y rápido ir a ver cómo la pagan. Y los que tienen, usted póngale el nombre. Tenemos que enfocarnos en eso, saber si realmente quiero meterme en algunas broncas financieras o no, que es parte de la sana administración que tenemos. 8:16, ya me pasé. Sé que hay más preguntas, prometo hacer otros de estos. Raquel me hablaba de la historia de Noé, si era literal o metáfora. Dice que es casi algo imposible. Te respondo en 5 palabras, yo creo que es real. Y lo que es imposible, claro, porque no estamos contemplando que Dios está manejando esto. Dios puede hacer lo que sea que quiera hacer. Así que, pero lo podemos platicar, Raquel. Raúl dice, lo que más confusión me causa esto es que todo esto ya es para los que ya nos sometemos a la voluntad de Dios después de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Los que no han hecho esto y no son cristianos son a los que les parece puros disparates. Estoy de acuerdo, pero recordad que la Biblia habla acerca del Evangelio y dice que es locura para los que no creen. Yo entiendo que la gente me mire raro y que diga estás loco. Yo lo entiendo. Y cuando yo posteo algo controversial en mis redes, que la gente me caiga, yo lo entiendo, porque no hablamos el mismo idioma, estamos en mundos diferentes. Pero por eso es que tenemos que tener claro cuál es el mensaje del Evangelio, cómo es que lo presentamos a las demás personas y por qué cosas, por ejemplo, como que la mujer no puede ser pastora, no lo entendemos, pero nunca hay un asunto de discriminación o un asunto de creernos más o creernos menos. Es un tema simplemente de cómo entendemos el texto bíblico y yo creo que una mujer cristiana bíblica tampoco va a tener problema con eso. Como de pronto decimos, hombre cabeza, mujer, la cabeza de la mujer. ¿Cómo va a decir movimiento feminista? No, yo entiendo. Si sos cristiana, vas a entender, sí, ese es el orden que Dios estableció. Por eso, mujeres, consíganse un buen hombre, las solteras, un hombre que ame al Señor, un hombre que ame a Cristo Jesús y que quiera hacer la voluntad de Cristo en sus vidas para que las pueda servir.
y las pueda amar y las pueda proveer y pueda proteger y pueda chinearlos. Esa clase de cosas que hoy suenan re arcaicas, sí, pero es el contexto, es el texto bíblico lo que me dice cómo yo como varón debo comportarme con mi esposa en mi caso particular. Muy bien, se nos acabó. Así que sé que hay más preguntas, pero quisiera que pudiéramos terminar 35 lives. Me está recordando Gis en este momento. Hay tanto para aprender, no repetimos ni un solo tema y todavía nos quedaron un montón más de temas de ver. Iglesia Cristo viene. Cualquiera que no es de la iglesia está conectado, lo invitamos a que se siga conectando, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir yendo al texto bíblico, tenemos que desaprender y reaprender otras cosas. Tenemos que seguir siendo personas que caminan de acuerdo a la voluntad del Señor y no hay forma de hacerlo más que conocer al Señor a través de su palabra. Así que quiero agradecerles a todos de que nos hayan acompañado. No se vaya, déjenme un minuto para darles un anuncio después de que cierre el live, pero es un gusto enorme para todos tenerlos. Dios me los bendiga, nos vemos en el 2021. Vamos a ver qué seguimos haciendo en estos espacios en particular. Que tengan todos una buena noche. Y les cuento, antes de que se vayan, y les cuento que este fin de semana es un fin de semana especial. Sé que va a ser en línea, pero bueno, no tenemos otra opción. Vamos a tener nuestra reunión de gratitud. Entonces, a las 10 de la mañana, escuchen, el sábado no va a haber reunión en línea. El domingo a las 7 de la noche no va a haber reunión en línea. La única reunión en línea que va a haber va a ser el domingo a las 10 de la mañana. Todo mundo conectados, domingo a las 10 de la mañana. Y tendremos de 10 a 11 nuestra reunión virtual en este mismo espacio, en línea.cristobienescr.com. Y después de eso, en el programa, vamos a darles enlaces a salas de Zoom. En una tendremos una trivia bíblica con premios, en otra tendremos tiempo de oración, en otras tiempo con los niños, en otro tiempo, va a haber diferentes que vamos a usar. Así que nos gustaría que usted se prepare, saliste con su familia en una computadora para que usted pueda verlo, de que saliste algunos snacks, algo para tomar mientras estamos en el tiempo de trivia, además que participemos, que hagamos esa hora extra, un tiempo de conectarnos. Así que recuerde este fin de semana que viene. Una cosa más. Luego viene el domingo 20 de diciembre. Ese tenemos todo normal. Sábado a las 7, domingo a las 10 y cuarto, domingo a las 7, reunión virtual. Pero también tenemos nuestra última reunión presencial, la última del año. Entonces, para que usted pueda de pronto decir, yo quiero ir, es muy sencillo. Si es el domingo 20, usted el lunes 14, escuche esto, el lunes 14 de diciembre a las 12 del día se habilita. No sé si Ari lo va a poner en un momento, pero se habilita el enlace que es cristobienescr.com/reservas. Usted le da clic ahí y usted reserva. Quiero, en el caso mío, 4 lugares con mi familia para que vayamos a las 10 o a las 8. El que usualmente se llena más rápido es de las 10. Si ya está lleno, queda habilitado el de las 8. Quisiéramos despedir el año físicamente de esa manera. Así que es importante que nos veamos. Eso va a ser el domingo 20. Luego entramos a la semana de Navidad. Jueves 24 de diciembre tenemos reunión virtual de Navidad. Luego viene el fin de semana del 26 al 27, reunión virtual normal. Vamos con Colosenses. Y luego jueves 31 de diciembre, reunión virtual de fin de año. Y después de eso arrancamos el año con el sábado 2 y 3. Y aquí escuchen esto. Desde a partir de ese sábado y domingo ya arrancamos. Seguimos con lo virtual, pero ahora vamos ya semana a semana con lo presencial. ¿Sí? Por el momento va a ser domingo nada más, 8:30 y 10 y cuarto. Y una semana antes, el lunes antes, a inscribirnos todos. Necesitamos llevar ese control que nos piden las autoridades. Así que básicamente eso es. Y bueno, si tienen preguntas, háganlas. Hay un chat, hay un WhatsApp de la iglesia. En un momento Ari lo va a poner también. Haga todas las preguntas que quiere. No llame. Eso no es para llamar, es para hacer preguntas escritas. Hágalas. Y alguien le va a responder sus preguntas. Los que tienen mi WhatsApp también lo pueden hacer. Pero que terminemos el año de una manera adecuada, de una manera esperanzada, glorificando al Señor. Así que hoy cerramos con los lives. No hay más lives hasta el próximo año. Y mientras tanto vamos a vernos presencial una vez y el resto de reuniones especiales van a ser en línea. Así que mis hermanos, ahí está el chat que pone Ari. Les agradezco muchísimo que me aguanten 35 veces. Y bueno, cerramos ahorita oficialmente, pero aún queda gente.
Si alguien quiere hablar y se quiere hacer preguntas, nos quedamos todavía con ustedes. Que tengan todos una excelente noche. Me quedo con los que quieran quedarse. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.